En este vídeo vas a descubrir por qué Phantom Blade Zero no es otro juego de acción más, sino uno de los títulos más esperados de los próximos años. Un juego que mezcla artes marciales, fantasía oscura y combates tan espectaculares que parecen sacados de una película. Hoy vamos a ver qué es realmente Phantom Blade Zero, qué lo hace tan especial y por qué apunta a convertirse en uno de los grandes referentes del género. Quédate, porque este juego tiene mucho que decir. Phantom Blade Zero es un acción RPG desarrollado por S-Game, un estudio chino que ha decidido apostar fuerte por una experiencia centrada en el combate, la puesta en escena y la identidad propia. Desde el primer momento, el juego dejó claro que no quería ser uno más. Aquí no hay intención de copiar fórmulas sin alma, hay personalidad, estilo y una visión muy clara de lo que quiere ofrecer. El juego se ambienta en un mundo de fantasía oscura, inspirado en el wuxia chino, donde las artes marciales no son solo una forma de luchar, sino una manera de sobrevivir. Encarnamos a un guerrero marcado por la traición, perseguido por su pasado y por una conspiración que amenaza con destruir todo lo que conoce. La narrativa no se apoya en largas cinemáticas explicativas. Phantom Blade Zero apuesta por una historia que se va desvelando poco a poco a través del entorno, los personajes secundarios y las consecuencias de cada enfrentamiento. En un mundo decadente, violento y lleno de secretos, donde nadie es completamente bueno y nadie dice toda la verdad. El corazón del juego está en su sistema de combate. Aquí todo es rápido, agresivo y muy técnico, pero sin caer en la frustración innecesaria. Phantom Blade Zero no es un Souls-like clásico, toma ideas del género, pero las lleva a un terreno mucho más dinámico. El énfasis está en atacar, en encadenar golpes, esquivar en el momento justo y castigar al enemigo cuando deja una apertura. Las armas juegan un papel fundamental. Cada tipo de arma tiene su propio ritmo, sus propias animaciones y su propia forma de enfrentarse a los enemigos. No se trata de hacer daño, sino de dominar el tempo del combate. Cuando todo fluye, el juego se siente como una coreografía, golpes precisos, movimientos elegantes y remates que te hacen sentir poderoso sin romper el equilibrio del desafío. Uno de los aspectos más llamativos de Phantom Blade Zero es cómo se presenta visualmente. La cámara acompaña la acción de forma muy cinematográfica, acercándose en los momentos clave y reforzando el impacto de cada golpe. Los escenarios mezclan realismo con fantasía oscura, templos en ruinas, ciudades corruptas, fortalezas ocultas y paisajes que transmiten una sensación constante de peligro. No busca el realismo absoluto, busca estilo, busca impacto y lo consigue. Todo está pensado para que cada combate parezca una escena de una película de artes marciales oscura, intensa y violenta. A medida que avanzamos, el personaje va desbloqueando nuevas habilidades y técnicas. El sistema de progresión permite adaptar el estilo de juego a tu forma de jugar, potenciando ciertos movimientos, mejorando combos o desbloqueando habilidades especiales. No es un RPG tradicional lleno de números, es una progresión pensada para que notes el cambio en el control y en la sensación del combate, no solamente en el daño que haces. Habrá desafíos opcionales, jefes exigentes y zonas que pondrán a prueba todo lo que has aprendido. Phantom Blade Zero se lanza el 8 de septiembre de 2026, fecha oficial y confirmada, de momento en las plataformas PlayStation 5 y PC. El juego está desarrollado específicamente para la nueva generación, con especial atención al rendimiento, la fluidez y los tiempos de carga. Phantom Blade Zero apunta a ser uno de esos juegos que destacan por identidad propia, acción rápida, combates espectaculares y un mundo oscuro que invita a seguir avanzando para descubrir qué se esconde detrás de cada traición y cada enfrentamiento. Un título que no quiere imitar, sino dejar huella. Y ahora en breve tendrás en pantalla una lista de reproducción y un vídeo recomendado que encajan perfectamente con este tipo de juegos. Échales un vistazo porque es muy probable que el siguiente te enganche incluso más que este. Y recuerda, en un mundo donde la espada es ley y la sombra es refugio, cada golpe cuenta una historia que no quiere ser olvidada. Aquí no luchamos por gloria, luchamos por sobrevivir a nuestro propio destino. Porque en Phantom Blade Zero no va a importar cuán sea afilada tu arma, sino cuánto estás dispuesto a perder por seguir avanzando. Cuando el acero cante y las sombras vuelvan a moverse, recuerda esto: el filo no está en la espada, está en el alma. Nos vemos en la próxima danza de sombras. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.